Muy buenas tardes, mi nombre es Marcela Saray Escobar y el día de hoy les voy a hablar acerca de la anatomía del oído. La anatomía del oído. Diremos que el oído está dividido en tres porciones. El oído externo, que va a conformar el pabellón articular y el conducto auditivo externo. El oído medio, que es la cavidad timpánica, y dentro de esa vamos a encontrar los huesecillos del oído. Y el oído interno, que es el laberinto o conducto auditivo interno. Entonces tendremos tres porciones: oído externo, oído medio y oído interno. Eso va a estar inervado por el nervio coclear y nervio vestibular, y más adelante vamos a ver específicamente la inervación de cada parte. La irrigación por la arteria temporal superficial y auricular posterior. Comenzaremos describiendo el oído externo, donde podemos ver principalmente la oreja y podemos ver sus partes como el hélix, la rama del hélix, las ramas del antihélix, la fosa escafoidea, la fosa triangular, el conducto auditivo externo. Podemos observar el trago, la concha de la oreja, la escotadura intertrágica. Bueno, seguimos. Decimos que la región superficial de la oreja va a recibir inervación a través de los nervios auricular y el occipital menor del plexo cervical y el ramo auriculotemporal del nervio mandibular, y las regiones más profundas de la oreja van a estar inervados por el nervio vago, el ramo auricular, el nervio facial y también en el oído interno va a estar principalmente el nervio glosofaringeo. Tenemos el conducto auditivo externo, que se extiende desde la profundidad de la concha hasta la membrana timpánica y tiene una distancia de 2,5 centímetros. Este conducto auditivo externo está tapizado por una longitud de piel que en ciertas zonas posee pelos o cabello y glándulas sudoríparas modificadores, productores de serum. Ahí podemos ver el conducto auditivo externo que empieza superficialmente de la oreja, desde la concha, y llega hasta la membrana timpánica. La membrana timpánica separa el conducto auditivo externo del oído medio y está inclinado medialmente de craneal a caudal, de posterior anterior. Aquí en esta imagen podemos ver cómo está inclinada la membrana timpánica. Está compuesta por un núcleo de tejido conjuntivo y esa se inserta en la porción timpánica del hueso temporal por medio de un anillo fibrocartilaginoso y se siente a lo largo del reborde periférico. La inervación sensitiva de la piel va a ser por el nervio auriculotemporal, un ramo del nervio mandibular, ramo auricular del nervio vago, ramo del nervio facial, el ramo auricular del nervio vago y posiblemente un ramo del nervio glosofaringeo, que ya dijimos que va a estar específicamente más interno al oído. Tenemos el oído medio, que se encuentra limitado entre la membrana timpánica lateralmente y la pared lateral del oído interno medialmente. Consta de dos partes: la cavidad timpánica, que está inmediatamente continua a la membrana timpánica, y el receso epitimpánico, que podemos ver que está localizado superiormente a la membrana timpánica, y va a ser inervado por el plexo timpánico, que reviste las paredes y las estructuras del oído medio, así como la región mastoidea y la trompa faringotimpánica. Este plexo está formado por el nervio timpánico, ramo del nervio glosofaringeo y por ramos del plexo carótido interno. En la imagen podemos ver los componentes del oído medio: el receso epitimpánico,
podemos ver toda la cavidad timpánica, donde ahí encontramos los huesecillos que son el martillo, el yunque y el estribo. Y podemos observar también la inclinación de la membrana timpánica y que va a dar origen al oído medio. Aquí podemos ver las paredes de la región timpánica. Podemos ver la entrada del antro mastoideo, la ventana redonda, la ventana oval, el promontorio, el techo del tímpano. Podemos ver el nervio petroso menor, también la cuerda del tímpano. El martillo, tenemos los huesecillos de la cavidad timpánica y comenzamos con el martillo, que es de mayor tamaño y se encuentra unido a la membrana timpánica, y en su anatomía se podemos sacar la cabeza del martillo y podemos observar que está localizado la cara articular yunque en el cuello, la apófisis anterior y lateral y el manubrio. El yunque es el segundo hueso de la cadena de los huesecillos. Este se compone de 3 partes: el cuerpo, la rama larga y la rama corta. Y el estribo es el componente más medial de la cadena de los huesillos y se encuentra apoyando sobre la ventana oval. Y en su anatomía podemos distinguir la cabeza, las ramas anteriores y posteriores y la base del estribo. También podemos ver en el yunque la cara articular para el martillo. Los músculos asociados a estos huesecillos son el músculo tensor del tímpano, que va a tener origen en la porción cartilaginosa de la trompa faringotimpánica, al ala mayor del esfenoides y en su propio conducto óseo. Su inserción va a ser en la porción superior del mango y la inervación, el ramo del nervio mandibular. Su función es la contracción que tracciona del manubrio del martillo medialmente, tensando la membrana timpánica. Y tenemos el músculo de sapedio, que ese se va a originar en el interior de la eminencia piramidal y se va a insertar en el cuello del estribo. Va a tener una inervación del nervio facial y la función va a ser la contracción que tracciona del estribo posteriormente, evitando la oscilación excesiva. Tenemos el oído interno, que el oído interno está formado por una serie de cavidades óseas, es decir, el laberinto óseo, así como los conductos membranosos y los sacos, que es el laberinto membranoso presentes en su interior. El laberinto óseo se va a componer del vestíbulo, los 3 conductos semicirculares y la cóclea. Estas cavidades óseas están revestidas de periósteo y contienen un líquido transparente llamado la perilinfa. El conducto coclear es el órgano de la audición y los conductos semicirculares y el utrículo y el esáculo son los órganos del equilibrio. En la imagen podemos ver la situación del oído interno en el hueso temporal. Podemos observar el conducto semicircular anterior, el conducto semicircular lateral, el conducto semicircular posterior y el nervio vestibulococlear y la cóclea. El oído interno vamos a tener el laberinto membranoso, que se va a recibir irrigación por que puede ser bien rama de la arteria cerebelosa anterior-inferior o bien ser una rama directa de la arteria basilar. El nervio vestibular va a transportar fibras aferentes especiales encargadas de la audición y este va a abandonar el hueso temporal por el conducto auditivo interno, cruza la fosa craneal posterior y alcanza la superficie lateral del tronco del encéfalo, introduciéndose en la protuberancia del bulbo errático. Aquí podemos observar el laberinto óseo, que es la capa ósea que rodea el laberinto membranoso. Tenemos el laberinto membranoso, que consiste en un sistema hueco que contiene la endolinfa. Entre el laberinto óseo y membranoso se encuentra la perilinfa,
que es la parte del filtrado de la sangre y la parte de difusión de líquido cefalorraquídeo. Y el sistema vestibular o laberinto posterior está formado por el utrículo, el sáculo y 3 canales semicirculares. El utrículo se localiza arriba y atrás del vestíbulo y recibe la desembocadura de los conductos semicirculares. El sáculo se localiza en el vestíbulo adelante y debajo del utrículo. Y los conductos semicirculares desembocan en el utrículo y esos presentan una ampolla. El nervio vestibular está formado por células bipolares procedentes del utrículo y sáculos y canales semicirculares, cuyo ganglio vestibular va a estar situado dentro del conducto auditivo interno. Aquí en esta imagen podemos ver en general el conducto auditivo semicircular lateral, el conducto y membranoso semicircular posterior y el anterior. También podemos observar el oído medio y el oído interno, cómo se conectan. Podemos observar la membrana timpánica, las ampollas, el utrículo. Y eso es todo. Gracias por su atención.